Tron Santa Fe 4 años presenta Los secretos de Darcy Quinn. El secreto está en la autenticidad. 7 de la mañana, 9 minutos. Los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. Ay, doña Darcy, es que esto sí es increíble. Nada sorprende en este país. Nada sorprende. Sí. ¿Cómo así que lo de Otoniel? Entonces que ya no. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Ah? No. Sí. ¿Es así? ¿Ya no, doña Darcy? ¿Ya no? No, pues hay unas medidas cautelares del magistrado César Palomino del Consejo de Estado que las dan mientras se pronuncia a fondo en una tutela que interpuso la defensa de alias Otoniel, diciendo pues que, acuérdense que ellos estaban interponiendo todo tipo de recursos para que no se lleven al señor Otoniel, diciendo que es la única manera de resarcir a las víctimas, que él está colaborando, que él está con la verdad, cosa que él también puede hacer, por supuesto, desde una cárcel de Estados Unidos, vía Zoom o lo que quiera. Pero hay varias cosas. Molestia en la Corte Suprema de Justicia, que es la única corte que se debería pronunciar sobre extradiciones en nuestro país. Se le metieron al rancho, a sus terrenos, parando una extradición que ellos ya habían avalado. Molestia, por supuesto, en el Ministerio de Justicia y del gobierno que estaba listo para mandar a Otoniel a una cárcel norteamericana. Y también incomodidad en el mismo Consejo de Estado. Esta fue una decisión autónoma del magistrado Palomino, ni siquiera la consultó con los otros miembros de sala. Acuérdense que allá hay salas de 3 miembros. Se supone que debía haberla consultado. No, fue él el que tomó la decisión. Hoy, por supuesto, se reúnen en el Ministerio de Justicia y los miembros del gobierno para decidir qué se va a hacer frente al recurso del Consejo de Estado, que no hay mucho por hacer, se lo advierto, porque ellos lo único que tienen es que esperar que se pronuncie de fondo el Consejo de Estado frente a esta tutela que se interpuso. Pero sí, dejan muy mal sabor que una corte se le interponga a otra o se le atraviese a otra en una decisión con el cuento de que es que hay que garantizar los derechos de las víctimas y entonces es que el señor Otoniel no puede pues entonces hablar desde Estados Unidos. Claro que lo puede hacer. Lo que pasa es que él está mucho más cómodo. No, está mucho más cómodo en una cárcel en Colombia, con el peligro siempre de que el señor se pueda fugar. Ya una vez se habló y se advirtió o que puedan atentar contra él, etcétera, etcétera. Es decir, mucho más seguro pues que un delincuente menos, que se lo lleven. ¿Cuál es el afán de estar nosotros aquí albergando y cobijando delincuentes de nuestro país? El mismo afán que hay de tumbar la extradición, que es uno de los mecanismos más importantes de lucha contra el tráfico de drogas. Eso es lo que está pasando en Colombia. Increíble. Luis Carlos, pero esto simplemente retrasa el proceso, pero no va a impedir que finalmente sea enviado Otoniel a Estados Unidos. En unos 20 días aproximadamente ya tiene que estar resuelto ese recurso y seguramente ahí es donde se activará rápidamente el proceso de envío, porque lo único que falta es la firma del presidente Duque para que tome rumbo a los Estados Unidos. 20 días William, más de demora acá. Sí, no, pero aquí lo clave es lo que está diciendo Darcy. ¿Cómo así? Que el Consejo de Estado se le mete a la Corte Suprema. Sí, claro, está pisando terrenos. O sea, tiene que haber una investigación profundísima a la gente del Consejo de Estado. Profundísima. Porque en Colombia no se puede avalar y no se puede pasar por encima el hecho de que un estamento del propio Estado esté abogando a favor de un narcotraficante, de un terrorista, de un asesino, como es el señor Otoniel. ¿Cómo que el Consejo de Estado y un señor del Consejo, un magistrado del Consejo de Estado, se le atraviesa a todo el mundo? Eso tiene que, hoy debería ser titular en todo lado y debería haber una vergüenza nacional frente a lo que está pasando. Pero ya, frente a lo que está pasando. Claro. Es que no hay derecho, William. No hay derecho a este tipo de cosas. Lo que pasa... bajo la égida o el supuesto remoquete de la protección de todos los derechos, del derechismo absoluto, se nos vuelan narcotraficantes. Así es que se vuelan estos tipos en Colombia. ¿A quién le está haciendo la vuelta el Consejo de Estado? Hay que decirlo de esta manera, perdón. Y sé que se van a molestar, y sé que van a mandar carta, y seguramente va a haber algún par de declaraciones. ¿A quién le está haciendo la vuelta el Consejo de Estado? Por favor, hay que decirlo así de frente. En Colombia cree que somos bobos.
Bobos no somos. Nos estamos dando cuenta que están haciendo, uno tras otro. Pero ¿qué pasa en Colombia, por Dios? ¿Qué pasa con la gente del Consejo de Estado? Investiguen esos señores, mírenles las cuentas, ¿no? Mírenles los intereses políticos a esos señores. No hay derecho. El señor Otoniel debería estar hace rato en Estados Unidos. Se les va a volar, se les va a volar, se les va a volar. Esto es un descaro una vez más en Colombia. William, es terrible. A eso pareciera que le están jugando algunos sectores de la jurisdicción en Colombia, y es que se ha convertido en un botín, en un arma, el señor Otoniel. Quienes están pugnando porque se quede en Colombia seguramente lo hacen con un propósito político, porque creen que ahí puede haber información que podría servirles políticamente en esta campaña presidencial. Y el gobierno está interesado en sacarlo lo antes posible para que garanticen una justicia pronta en Estados Unidos y evitar que el señor Otoniel se fugue. Pero los mismos sectores que aparentemente están queriéndolo usar políticamente dicen que el gobierno lo que busca es protegerse y evitar que revele verdades que pudieran llegar a afectar a sectores de la derecha en Colombia. No, pero eso sí es ridículo, porque el señor Otoniel puede colaborar perfectamente desde Estados Unidos. Zoom o Teams, ahí está. O pueden enviar un grupo de fiscales que tomen toda la declaración. Y es que la cosa es muy complicada porque se habla de una medida provisional, porque en el fondo quienes presentaron esa acción, la comunidad de autodeterminación y vida digna del Cacarica, la comunidad de las Camelias, la comunidad de Higuaymandó, entre otras, lo que dicen es que les negaron su derecho y lo que piden es que se tome una decisión de fondo que tranque esa extradición. Hay aquí una falacia, y es que los derechos de las víctimas solo se pueden proteger desde Colombia. Eso es mentira. Ya quedó absolutamente probado que hay mecanismos de cooperación judicial, que puede seguir declarando desde afuera, que hay acceso de la justicia colombiana a quienes están en Estados Unidos, y que además que las cárceles de Estados Unidos están blindadas contra las fugas que son posibles en Colombia, pero no están blindadas para el acceso a los operadores judiciales. Entonces, después de lo que vimos con Santrich, Luis Carlos, después de lo que hemos visto de la cantidad de narcos poderosos y de asesinos poderosos que se fugan, esto francamente resulta incomprensible. Pero Luis Carlos, además es que hay una cosa que en Colombia pues las víctimas de este tipo de delincuentes tienen que entender, y es que en el caso de Otoniel no solamente cometió delitos en Colombia, y el tratado de extradición jurídicamente con Estados Unidos pues está vigente, y si usted envía toneladas y toneladas y toneladas de cocaína a Estados Unidos durante décadas, pues es absolutamente natural que lo soliciten en extradición. Y hay casos, antecedentes muy precisos en los que se ha demostrado que aún personas extraditadas sí pueden colaborar con la verdad y con la justicia en Colombia para pagar sus delitos. Mancuso, ¿cuántas declaraciones ha dado Mancuso recientes que han detonado a la opinión pública por hechos que cometió en Colombia desde Estados Unidos, a la JEP, a la Comisión de la Verdad, a todo tipo de entidades a través, como decía William, de reuniones virtuales? Y además, esto ocurre en el país en el que hace un mes uno de los lugartenientes de Otoniel, el señor Matamba, se fugó de la picota, y eso parece que se olvida. 7:17, esto es la FM, las noticias como son. Los secretos de Darcy Quinn en la FM.